Un domingo más vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. Y en esta ocasión nos toca hablar acerca de la bondad, que es el sexto fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23 leemos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay una versión nueva de la Biblia que ha sacado la Sociedad Bíblica que se llama Biblia Lenguaje Básico. Es una Biblia adaptada para todas aquellas personas que están empezando a leer la palabra de Dios. Se llama BLB. Y aquí, en lugar de bondad, dice: nos enseña a tratar bien a los demás. Interesante la paráfrasis. Por eso es que me gustaría en esta introducción deciros que la bondad, según el diccionario, se refiere a la cualidad de ser bueno, a la inclinación natural a hacer el bien y a la capacidad de ser amable y generoso con los demás. Es una virtud, una cualidad o una característica del fruto del Espíritu que implica generosidad, pureza y empatía, es decir, un deseo de ayudar a los demás en sus necesidades. La bondad también es cordialidad, es dulzura y, la verdad, os digo, qué amabilidad la de los hermanos y hermanas cuando nos vemos. ¿Cómo nos saludamos? ¿Cómo nos damos la mano y nos acercamos los unos a los otros con tanto cariño cuando nos vemos antes del culto de la iglesia? Que, bueno, tengo que decir que es algo muy hermoso. La bondad describe la naturaleza de una persona que actúa de manera positiva y de manera constructiva. También implica una tendencia natural a buscar el bien por uno mismo y también para los demás. Porque la bondad se manifiesta en esos actos que acabo de mencionar: pureza, empatía, generosidad hacia los demás. E igualmente se considera una virtud moral muy importante que contribuye a una buena armonía en la sociedad y a un bienestar individual de las personas. Ejemplos de bondad pueden incluir ayudar a alguien en necesidad, compartir alimentos, como hace Isabel María en esta iglesia, expresar cariño y apoyo, o simplemente ser amable en esa interacción diaria que tenemos las personas en las que nos solemos encontrar. Mucha gente no lo sabe, pero se celebra el Día Mundial de la Bondad, que no lo sabíais muchos de vosotros, el día 13 de noviembre. Pero también tiene colores. Los colores de la bondad son blanco, simbolizo de pureza. La persona llega a ser pura cuando sus pensamientos y acciones son limpios en todo sentido. Qué difícil es, ¿eh? El verde, que es la empatía, capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Y el amarillo, generosidad, que es el hábito de dar o compartir con los demás sin esperar nada a cambio. Y como soy un poquito curioso, no mucho, investigué qué país tiene una bandera con estos colores. Y hay varios países del mundo que tienen estos colores: el blanco, el verde y el amarillo. Pero me llamó la atención una bandera, la de Irlanda. El color verde representa a la comunidad católica irlandesa. El color amarillo, más bien naranja, a los protestantes y a la minoría británica en Irlanda. Y el color blanco simboliza la paz y la unidad entre los diferentes grupos culturales del país, independientemente de su origen y creencias. Y conociendo un poquito la historia de este país, os digo, cuánto me gustaría que toda la bandera fuera blanca, la paz. Pero volvamos a la Biblia, que para esto estamos aquí. Y podamos leer
el último versículo que se ha leído en la lectura devocional. En Efesios 4:32 dice: antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es cierto que vivimos en un mundo que exalta y aplaude la competencia, el egoísmo y la prisa. Y en medio de todo eso, la bondad parece ser que es un pequeño gesto, a veces incluso débil. Pero os digo que en este mundo la bondad es necesaria. Y la bondad es una fuerza poderosa, sobre todo en nosotros los cristianos. No es una emoción pasajera, sino es una decisión diaria que transforma corazones y relaciones de unos con otros. La bondad es más que ser amable. Es una actitud activa de respeto, de amor y de compasión hacia los demás. Es actuar con generosidad, aun cuando no se espere nada a cambio. En la Biblia, como ya sabemos, la bondad es fruto del Espíritu, algo que se cultiva cuando estamos conectados con Dios. Si no estamos conectados con Dios, la bondad es difícil de poner en práctica. Jesús fue el modelo perfecto de bondad. Mostró bondad a todos. Al leproso que todos rechazaban, al ladrón en la cruz, a la mujer sorprendida en adulterio y a muchos otros más. Él no solo predicaba el amor, lo vivía. Su vida y su ejemplo nos llama a actuar con bondad, incluso cuando el mundo nos diga todo lo contrario. Porque muchas veces, o casi siempre, los cristianos vamos a la contracorriente. Porque la bondad transforma. Un acto de bondad puede parecer muy pequeño, pero su impacto puede durar para siempre. Puede aliviar el dolor de alguien, restaurar una esperanza, o incluso acercar un corazón a Dios. A veces no sabremos el efecto que tuvo nuestra bondad en una persona cuando hicimos algo bueno por alguien, pero Dios sí lo sabe y Dios sí lo ve. No obstante, en ocasiones nos encontramos con algunos obstáculos que nos impiden vivir con bondad. El orgullo, el rencor, el resentimiento, la envidia, la indiferencia, o simplemente la gran cantidad de distracciones de cada día pueden apagar nuestra capacidad de poder ser bondadosos. Por eso necesitamos pedir a Dios que nos limpie el corazón y nos dé un espíritu sensible a las necesidades de nuestro prójimo, pero sobre todo de nuestro prójimo más próximo, aquel que conocemos de cerca. Bien, pues, después de esta introducción que acabo de hacer, vamos a ver los tres elementos de la bondad que he mencionado antes: la pureza, la empatía y la generosidad. Empecemos por el significado bíblico de la pureza. La pureza es una área de nuestras vidas donde es difícil ser auténtico. Dios nos hace hacer de la pureza una prioridad. Porque cuando tenemos impureza en nuestros corazones, nos roba nuestra visión y la claridad para entender a Dios. Tenemos como una venda en los ojos cuando hay impureza en nuestro corazón. Y de hecho, incluso nos puede robar nuestro fruto del Espíritu. En el Salmo 119, versículo 11, leemos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero, en realidad, ¿qué es la pureza espiritual? La pureza es la capacidad de descubrir en nuestro cuerpo que somos templos del Espíritu Santo. Vivir la pureza significa querer dejar a Dios que cumpla todos los deseos y búsqueda de nuestra vida que están en su voluntad. Me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo cuando se estaba despidiendo de los hermanos de la iglesia en Éfeso para ir a Jerusalén, y ellos le rogaban e insistían que se quedara. Hechos 18:21. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. En otra ocasión también, como
motivo de una situación en la iglesia de Corinto, escribe en su primera carta lo siguiente: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. El apóstol Santiago, en su capítulo 4, también nos dice: vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos, y haremos esto, o haremos aquello, si el Señor quiere. Por eso, mis hermanos y hermanas, para mantener una mente limpia, siempre debemos esforzarnos por pensar en las cosas de Dios, buscando la verdad del Evangelio, y orar constantemente. Nos son prometidas grandes bendiciones si así lo hacemos. Qué bien lo expresó el salmista al decir que al meditar en su palabra puedes saber qué es lo que ama Dios y también qué es lo que aborrece. De ahí que guardar la palabra de Dios significa conocerla, meditarla y obedecerla. Veía hace unos días una viñeta en la que una persona en la iglesia le preguntaba al pastor: ¿cómo puedo conocer a Dios? A lo que el pastor le respondió: lee la Biblia. Pero ella le dijo: yo lo que quiero es que Él me hable. De nuevo el pastor le respondió a esta hermana: léela en voz alta. Así es como Dios nos habla. Si quieres que Dios te hable, lee tú la Biblia, porque la palabra de Dios está ahí hablándonos constantemente. De ahí que ser puro es mucho más que evitar el mal. Es una decisión de vida que le agrada a Dios. Es no ser una persona que absorbe inmediatamente las cosas malas, aunque las tentaciones sean fuertes. Resistir al diablo y huirá de vosotros. A veces la pureza también está relacionada con ser una persona ingenua, que no ve malicia en nadie. Bueno, de alguna manera, y salvando las distancias, eso es lo que yo creo que Dios quiere en nosotros. Aunque a veces los pastores, muchas veces los hacemos un poquito los sordos, un poquito los ciegos, un poquito los que no. Pero en realidad, Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de ser puro para Él. En segundo lugar, la bondad incluye la empatía. La empatía implica ponerse en el lugar de la otra persona y así ver cómo piensa para poder comunicarnos con ella de una manera efectiva. Es decir, que podamos sentir lo que la otra persona siente. Es la capacidad de una persona de participar afectivamente con otra, sentir el miedo y la ansiedad del otro como si fueran propios, pero sin que a la vez se confunda con los propios sentimientos o con los propios miedos de uno. Me voy a ir explicando más, porque también es la capacidad de percibir y comprender lo que la otra persona experimenta. Por ejemplo, cuando entendemos que otra persona está triste porque perdió a un ser querido, podemos decir que la empatía es la capacidad de entender la forma de pensar de esa otra persona. Hay una frase que lo define muy bien con respecto a la empatía y es ponerse en sus zapatos. Pero, ¿qué es lo opuesto a la empatía? Si la capacidad de ser empático es considerada como una habilidad básica en la relación de las personas, lo contrario es definido como un proceso mental y voluntario de exclusión de los problemas de los demás, de los sentimientos, de las actitudes y motivaciones de otra persona. Lo contrario a la empatía es la capacidad de separar conscientemente nuestras circunstancias de los demás cuando llegan a ser tóxicas. Interesante eso. Evitando así la fatiga por compasión, permitiéndonos ayudar a otros de manera más efectiva,
sin comprometer nuestra salud emocional. Pero no confundamos la capacidad de separar conscientemente nuestros sentimientos de los demás con la antipatía. La antipatía es otra cosa. La antipatía es un sentimiento de desafección, de rechazo e incluso de ánimo adverso hacia alguna persona, hacia un lugar o hacia una situación determinada. Y el paso siguiente a la antipatía es el odio. Y eso es contrario a la empatía o a la simpatía. Qué mala es la antipatía, ¿verdad? Generalmente la antipatía se genera cuando se perciben señales de agresión generadas de una persona hacia otra, ¿no? Pero no olvidemos algo muy importante, que todo lo que sembremos, eso segaremos. Dice Gálatas capítulo 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Por ejemplo, si yo no tengo nada bueno que decirle a alguien, mejor no digo nada, aunque sepa que esa persona es mala. Porque todo lo oculto sale a la luz en algún momento, y casi siempre cuando menos lo esperamos. Sin embargo, es muy diferente cuando una persona me pide un consejo para algún asunto. Por ejemplo, alguien me pide un consejo para un trabajo y justo resulta que se trata de esa persona que yo sé que es mala persona. ¿Qué hago? Si me pregunta, le diré la verdad, porque si no, haré tropezar a ese hermano o a esa hermana que me está preguntando. Espero que me hayas entendido. Sigamos adelante. Una palabra más sobre este punto, segundo punto de la empatía. La apatía. ¿Qué es ser apático? Es pasar de todo lo que ocurre, pasar de los demás e incluso pasar de uno mismo. Es un estado de insensibilidad emocional, un estado del alma que hace que una persona no tenga interés por nada ni por nadie. Ahora, quiero terminar este segundo punto del mensaje de la manera positiva, diciendo que una persona empática es aquella que tiene buenas actitudes, como escuchar a los demás cuando están atravesando una situación difícil, comprender cómo se sienten otras personas, solidarizarse con ellas y ayudar a quienes lo necesiten. Esa es la empatía. En tercer lugar, el tercer elemento que está dentro de la bondad es la generosidad. En la Biblia, la generosidad se describe como una cualidad fundamental, especialmente relacionada con la bondad de Dios. Se considera un acto de dar con alegría y sin esperar recompensa, a menudo asociado con el compartir recursos, tiempo y habilidades con los demás. La generosidad bíblica implica no solo dar, sino también ser un modelo de bondad y compasión, como Jesús, que se entregó a sí mismo por el bien de la humanidad. La Biblia nos presenta a Dios como el modelo de generosidad, quien ha dado la vida. Dios dio e hizo la creación de la nada y el Espíritu Santo. La generosidad implica dar con un corazón alegre, no por obligación o para obtener algo a cambio. Una vez más vemos en la Biblia cómo los ritos
y la adoración pagana siempre esperaban algo a cambio. Yo te doy para que tú me des. Pero el creyente en Dios da por amor y da incluso de lo que te cuesta. Si no te cuesta, no es amor. Muchas personas creen que Dios le ama por las cosas que le da en esta vida. Pero mirad, Dios te amó porque Dios lo hizo Jesucristo. Eso dice la Biblia. No porque Dios te da cosas, sino porque por amor dio a Jesús para que muriera por ti en la cruz del Calvario. Entonces, cuando las cosas te faltan, tú puedes pensar, pues ya Dios no me quiere, Dios ya no me ama. No, lo que le estás diciendo es que pongas tu mirada en Él, porque su bondad es infinita y su bondad está llena de amor. Se considera la generosidad como el resultado de haber recibido la gracia de Dios y de experimentar su amor en la persona de Jesucristo. La generosidad igualmente beneficia tanto al que da, que trae alegría y satisfacción, como al que recibe, ayuda a satisfacer sus necesidades. Dar a los demás, para nosotros cristianos, debe entenderse como un acto de fe. Al confiar en que Dios proveerá y bendecirá a quien es generoso, pero será cuando y como Él quiera. En Marcos 10:18, Jesús le dijo a un joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios, solo uno, Dios. En este pasaje, el joven rico estaba diciendo: yo he cumplido con todo. Sí, pero en otras palabras Dios le está diciendo: no lo has hecho de corazón. Sí, tú has regalado tus bienes. Sí, tú has ayudado a muchos, pero no lo has hecho por amor. Lo has hecho solo por religión. La pregunta que debes hacerte es: ¿me nace la bondad? ¿Me nace la amabilidad? ¿Me nace ayudar a otros? ¿Me nace la dulzura? ¿Me nace la generosidad? ¿Me nace la sensibilidad? Si Dios está en ti, si Jesucristo es tu Señor, tu Salvador, seguro que te nacerán todas estas cosas. Y ya para ir concluyendo, deciros que la bondad no es debilidad. Ser bueno no es ser débil. Es una manifestación del carácter de Dios en nosotros. Somos sembradores de bondad en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestros trabajos, en la iglesia, en el entorno donde nos movemos. Tal vez no podamos cambiar el mundo entero, pero sí podemos cambiar el día de alguien con un acto de bondad. Por eso es, a ti que me estás escuchando esta mañana, te hago una pregunta. ¿Conoces la bondad de Dios? Porque si tú no conoces la bondad de Dios, que es Cristo, te estás perdiendo lo más grande y lo mejor que le puede pasar a una persona: conocer a Cristo. Pero si crees en Cristo como tu Señor y Salvador, tú podrás reflejar en otros lo que Cristo ha hecho en ti. Y una de las cosas que Jesús ha hecho en ti ha sido que seas una persona bondadosa, que te preocupes por lo demás, que quieras hacer lo que esté en tu mano para ayudar a otros. Eso significa que a partir de ahora tienes que ser amable, tienes que ser cordial, dulce, generoso, sensible, suave, tierno, tolerante, empático, manso y humilde, como Cristo lo fue. Espero que en tu vida la bondad reine y se pueda manifestar allí donde estés, ahora y siempre. Que el Señor bendiga. Amén.